Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por su preciosa palabra. Cada instante de nuestra vida tenemos que tener muy en cuenta quién fue el que nos creó, quién nos dio un nombre, quién está al pendiente de cada uno de nosotros. Aunque triste decirlo, pero la humanidad se ha vuelto muy mal agradecida con su Creador. Aún los que decimos predicar a Cristo, muchos dentro de la iglesia se han vuelto insensibles a la voz del Padre, a la obediencia. Se dejan llevar por los deseos de sus carnes, dejan a Dios por una traición, dejan a Dios por un fracaso, dejan a Dios por una frustración. Siempre quieren colocar una excusa para no volverse al que los creó, al que les dio un nombre, al que aún lo tiene con vida. Muy pocas veces somos, o digo por mi parte, soy de las personas que de pronto como llevándome un largo tiempo para dar una enseñanza. Le suplico tanto al Espíritu Santo que sea Él quien me dirija para poder ser sensible a lo que Él quiere manifestar a su pueblo, lo que Él quiere entregar a aquellos que deciden por un instante o por siempre, hasta por una eternidad, estar presto, atento a la voz, a sus órdenes, a su ley, a sus estatutos, a sus decretos, y poder adquirir una eternidad con Cristo, donde podamos decir nosotros pudimos culminar esa meta. Entonces, hoy quisiera enseñarles algo sobre el gran peligro que tenemos nosotros cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Le hablo directamente al pueblo o a aquellos que se volvieron atrás. El peligro cuando nosotros nos quedamos dormidos espiritualmente, como que nos acomodamos a un lugar, a una situación, y como que seguimos en el mismo ritmo de vida y ya perdemos esa sensibilidad, esa dulzura, esa coinonía, esa amistad con Dios, y como que todo nos parece normal, como que todo es igual, como si fuésemos un robot, una máquina, ¿no? Entonces, que la palabra de hoy Dios sea trayendo un mensaje poderoso a ustedes y también para mi vida, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, así como corta hacia adelante, corta hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tome el gobierno de tu mente, de tu corazón, de los aires, del lugar donde te encuentras, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su ser en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo te digo en este día, despiértate o te mueres. Fuerte. Y es que la verdad es que uno de los lujos que no podemos darnos es el lujo de dormir. Y no estoy hablando de un dormir físicamente, no, porque el cuerpo está diseñado para guardar un reposo. Nosotros tenemos derecho a descansar, tenemos un derecho a respetar las horas de la noche, digámoslo así, para poder descansar. O tal vez los que trabajan de noche en el día, pero hay un momento que nuestro cuerpo debe descansar. No estoy hablando de un dormir físico, sino un dormir espiritual, que es como un velo que cae, porque las tinieblas también trabajan con mantos, y así como en el reino de la luz hay mantos de autoridad, hay mantos apostólicos, mantos evangelísticos, también las tinieblas, que no pueden crear nada, sino que tienen que imitar y trastocar lo creado, tienen unos mantos que lo despliegan sobre generaciones, sobre congregaciones, sobre pueblos, sobre ministerios. Y uno de los mantos más peligrosos es el manto del sueño. Hay un peligro en el dormir, y quiero que se empapen un poco del tema, y es que quiero enseñarles que ustedes de pronto no estén un poco enterados del tema, no estén empapados, pero yo sé que hoy te vas a dar cuenta si estás dormido o no lo estás dormido. Puede ser que este sea el que más grita, el que más palmea, el que más danza, y no te das cuenta si espiritualmente estás dormido. Pueda que físicamente estés bien despierto, tal vez tengas un termo de café en la sangre, quizás su alma está despierta, sus emociones y a sus sentimientos y a sus pensamientos, pero su espíritu quizás está bajo el manto de un sueño espiritual. Los sueños tienen diferentes etapas. Y dentro de esas etapas tienes que tener muy claro y bien definido, es que los sueños tienen diferentes etapas. Es el letargo, es el preámbulo del sueño donde estás
estás como en ese preámbulo de que como que estás dormido y como que estás despierto. Hay unos sensores en sus sentidos que están como medio apagados. Usted siente lo que está pasando, pero no puede responder porque tu cuerpo ha caído en un letargo porque está el preámbulo de ese sueño, de que no estás en un sueño profundo, sino que usted pierde el control de usted, su cuerpo se vuelve automático, pero usted no puede pelear. Quiere responder y no puede, su alma no responde, nada responde porque usted cayó en un sueño profundo. La verdad es que bajo el manto de sueño que el enemigo trae, la iglesia es presa del enemigo. La iglesia es presa del enemigo. Y no hay un resplandecer si no tienes alguien a que levantar. Y levantarse es muchas veces quitarse el manto de sueño que el enemigo tiende sobre la vida de las personas. Ahora yo no sé qué parte de tu vida esté dormida dentro de ese ser tripartito. Quizás tu cuerpo esté dormido, tu alma está dormida, o quizás tu espíritu está dormido. Pero la verdad es que, hermano, hay un peligro en el dormir. Dígase a sí mismo, es un peligro estar dormido. Es un peligro estar dormido. No hay lujos que un cristiano no se puede dar. Y uno de esos lujos es el de tener un sueño espiritual. Yo quiero llevarle a Primera de Reyes 3:18. En Primera de Reyes 3:18 hay un pasaje donde podemos ver a dos mujeres que enfrentan una batalla, y dice la Biblia que aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que esta mujer dio a luz también. Moramos nosotras juntas, ninguna de fuera de la casa estaba en casa, sino nosotras dos, estábamos solas. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y lo puso al lado mío, su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo que estaba aquí muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Dos mujeres llegan delante del rey Salomón y llegan a explicarle una situación. Estas dos mujeres, digan conmigo, se durmieron. Cuando una se durmió, mató a su hijo. En su sueño, mató a su hijo. En su sueño, asfixió a su hijo. En su sueño le arrancó la vida a su hijo. Pero el sueño es tan peligroso que ella no se dio cuenta de que lo había matado hasta que ella despertó. Pero cuando despierta, mira el efecto del sueño. Ella dijo, oiga, me lo cambiaron. Tengo que cambiarlo, porque cuando ella se despierta se da cuenta que su hijo está muerto y ella reacciona. Y entonces ella va hasta donde está la otra, le cambia el niño y le pone el muerto, y la otra que estaba durmiendo no se da cuenta de que le habían robado a su hijo y que le habían dado en su lugar un hijo muerto. Tremendo, hermanos. Cuando se levanta a medianoche a darle el pecho a su hijo, dice, ay, se murió mi hijo, pero como si nada, porque siguió durmiendo. Y en la mañana, cuando se da cuenta que no era su hijo, sino que le han colocado, ahí está muerto y que no es su hijo. Pero podemos mirar ese versículo y expresarlo como de tantas maneras, pero yo voy al punto es de que el peligro de una mujer cuando se duerme, cuando tú te duermes, no solo puedes matar a tu hijo, sino que puedas que te maten a tu hijo y no te enteres. Cuando una mujer duerme, expone su casa, expone su hogar. Bajo el sueño lo que más amas te es arrebatado. Bajo el sueño, el fruto de lo que tú creaste dentro de ti, de lo que formaste dentro de ti, se puede esfumar en un momento. Lo que demoró 9 meses se destruyó en un sueño. Y tenemos que despertar. No nos podemos dormir. El sueño es un lujo que no nos podemos dar. Porque cómo va a ser que te pases 10 años, 15 años de vida en Cristo, formando algo, un ministerio, levantando mujeres, y de pronto un sueño haga que tú lo pierdas todo, y todo lo que por meses creaste, cuidaste, formaste, velaste, levantaste bajo un manto de sueño, te lo pueden arrebatar.
Lo increíble es que la primera mujer mató lo que ella misma había desarrollado y no se dio cuenta. Bajo el sueño puedes ser tú misma la asesina de tu ministerio. Y luego puedes levantarte a culpar al diablo. El diablo me robó, el diablo me destruyó, el diablo fue. Pero pueda que seas tú misma la asesina de tu ministerio cuando duermes. No busquemos culpables, porque cuando tú duermes, no tienes el sentido del espíritu despierto. No tienes el discernimiento de los movimientos que estás haciendo para que esta mujer haya matado a su hijo. Tuvo que cambiar de posición, tuvo que haberse movido bruscamente. Entonces eso es lo que yo miro, que cuando tú duermes es muy fácil que tú cambies de posición sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas la doctrina sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas los principios bíblicos sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas tu esencia sin que te des cuenta. Es muy fácil que pierdas el ruade, el soplo de Dios sin que te des cuenta. Es más, hay gente que no se ha dado cuenta de todo lo que ha perdido porque está dormida. Hay gente que ha matado los ministerios porque está dormida. Hay gente que ha destruido la vida del espíritu porque está dormido. Amados del Señor, tenemos que darle gloria al Señor porque tenemos la oportunidad de volvernos a encaminar. Cuando tú te duermes, te conviertas en el asesino de lo que a ti mismo te costó lograr. Hay mujeres que fueron las asesinas de sus matrimonios porque estaban dormidas. Es que este hombre es del diablo. No, es que cambiaste tu postura en el sueño, te volviste vanidosa y orgullosa y dejaste de atender a tus hijos, te pasabas tantas horas en el salón que tu marido comía del microondas, te pasaste tanto tiempo haciendo cosas que no debías, que cuando abriste tus ojos, vistes el caos que había en tu casa. Te pasaste tantas horas arreglándote que se te olvidó arreglar a tus hijos. Te pasaste tanto tiempo mirándote al espejo que no te diste cuenta del desorden que había en tu casa. Te pasaste tantas horas en el mall por un vestido nuevo que se te olvidó que tus hijos estaban sin zapatos. Te volviste tan vanidosa que bajo el sueño te cambiaste. Te dedicas tanto a verte que se te olvidó que el Padre quería verte en la intimidad. Mientras tú dormías, tu vida se volteaba y matabas y asfixiabas, ahogabas el llamado que Dios te había dado. Hay que despertar, iglesia. Hay un peligro en el dormir. Hay peligro en el dormir. Repítetelo, díselo al que está al lado. Entonces hay otra mujer al lado que todavía no había matado a su hijo, pero que no era sensible a lo que pasaba a su entorno. No era sensible a lo que pasaba a su entorno. Y mientras ella dormía, vino otro y le cambió el hijo, así de sencillo. Porque estaba como anestesiada, le hicieron un trueque. Santo es Dios, aleluya. No se dio cuenta en qué momento, solo ¿por qué? Porque estaba dormida. Le hicieron un intercambio, le cambiaron lo vivo por lo muerto. Eso duele. Cuando tú duermes, corres el peligro de que el diablo te cambie la vida por muerte y que no te enteres. Y de que tú veas algo igual, pero no es genuino, no es lo tuyo. Ella abrió los ojos y dijo, ay, es mi hijo, se murió mi hijo. Pero no se había dado cuenta que aunque lucía igual, no era lo de ella. Cuidadito cuando te duermes, porque te pueden cambiar tu esencia y verte igual, pero no ser lo mismo. Lucir igual, pero no ser lo mismo. Predicar a Cristo, pero no con la misma intención. Hablar de Cristo, pero no con la misma pasión. Mientras tú duermes te lo pueden arrebatar. Y dijo esta mujer que se levantó a amamantar, a su hijo, pero que era tanto el sueño, que siguió durmiendo. Hasta que en la mañana dice, pero este no es mi hijo. Pero esto no es mi hijo, ¿qué pasó aquí? Cuando despertó, diga conmigo, cuando despertó. Hay gente que no se va a dar cuenta de todo lo que ha perdido hasta que despierte. Hay gente que no se va a dar cuenta de todo lo que el diablo le robó hasta que despierte. Hay gente que dice, se me fue el marido, bueno, ya Dios lo traerá a propósito, tiene que aprender. No, tú tienes que despertar para pelear por lo que el diablo te está quitando, para pelear por lo que el diablo te está arrebatando. Ay, mi hijo está en el mundo, pero algún día él regresa. No, esa no es la actitud. Allí estás bajo un sueño. La mujer que despierta y ve que le cambiaron al hijo, tiene
tiene que ponerse violenta, tiene que decir, a mí nadie me va a quitar lo que yo di a luz. Yo no le parí al diablo, yo no le parí a la muerte, yo di a luz a la vida. Yo di luz, vida, vida. Dígale al que está a tu lado, dígase a ti mismo, el peligro de dormir. El peligro de dormir. Pero dice la Biblia, que esto me llama la atención, me impresiona, que un hombre se durmió después de haber sembrado trigo, y que mientras dormía vino el enemigo y le sembró cizaña. Diga conmigo, mientras dormía. La cizaña aparece cuando alguien duerme, cuando no estás conectado al Espíritu Santo. El peligro de dormir es que el enemigo te puede llenar de una semilla que parece ser de Dios, de una semilla que también va a crecer, de una semilla que también se va a desarrollar, de una semilla que también va a tener fruto, pero que no viene de Dios. El peligro de cuando tú estás dormido es que el enemigo puede bombardear tu mente con pensamientos, con mensajes, con palabras, con devocionales que no vienen de Dios y que tú los dejas crecer mientras estás dormido. Y tú dejarlo desarrollar, porque estás dormido. Hay gente que tiene una vida de trigo en el templo, pero una vida de cizaña en su casa. Una vida de trigo en el servicio, pero una vida de cizaña en el matrimonio. Una vida de servicio cuidando hijos ajenos, pero una vida de cizaña cuidando sus propios hijos. Hay gente que mientras duerme el diablo le está contaminando el campo, le está contaminando la vida, le está contaminando el espíritu. Mira, mujer, cuando tú duermes el diablo está sembrando cizaña en el corazón de tu hijo. Ay, en la escuela, ¿no será que a ti te gustan las mujeres? No serán, sí, pero si es que yo soy hembra. No, pero tú tienes que preguntar, tienes que velar cuál es el trigo que tienes en casa y cuál es la cizaña que están sembrando en el corazón de tu hijo en el colegio. Tú no te puedes dormir. Es un lujo impermitible. No te puedes permitir el lujo de dormir. Porque cuando te duermes aparece la cizaña. Satanás no pierde tiempo. Pero el dormir él es asesino, no solo de la familia, no solo de los hijos, sino también del ministerio. Porque en Primera de Reyes 19:5 aparece el gran y único Elías. Dice que Elías se echó debajo de un enebro, Primera de Reyes 19:5, y se quedó dormido. Y que llegó un ángel y lo tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come, le dice el ángel. El tipo que abre el cielo, aquel hombre tremendo, el hombre que trae el fuego, el hombre que está tranquilo de 400 y muchos más profetas de Baal, ese hombre que degolla a todos esos hombres, aquel hombre que abría el cielo y cerraba el cielo y que tranquilito daba una palabra y se cumplía, aquel hombre que era alimentado por días, aquel hombre que los cuervos lo sostuvieron, que el arroyo le dio agua, aquel hombre que fue de la viuda y por obediencia al Señor se le multiplica la harina y el aceite a aquella mujer. Ese hombre le agarró el sueño y se quedó dormido. Tuvo una batalla con Jezabel y lo presionó tanto que se sintió tan asfixiado como sintió miedo. Y en vez de sentirse orgulloso, en vez de estar fuerte, firme, porque Dios lo respaldó, porque Dios no le dejó solo, y que él en vez de correr a buscar a Dios, en vez de postrarse allí, fue a esconderse en una cueva. Fue a esconderse bajo la sombra de un enebro. ¿Qué sombra te cubre? Porque pueda que esa sombra te esté produciendo sueño. La sombra que está a tu lado puede ser la que te está produciendo sueño. Lo increíble es que nosotros no nos apercibamos, porque lo increíble es que las tinieblas hacen que como que la luz no resplandezca. ¿Por qué? Porque cuando la luz te da a ti, detrás de ti se genera sombra. Es algo real. Si la luz te da de frente, ¿qué va a generar atrás? Una sombra. Una sombra. Y entonces, cuando usted está de frente a Cristo, no puede olvidar que hay una sombra a tu espalda. David decía, Él unge mi cabeza con aceite, pero
aunque ande en valle de sombra, había una sombra que él sabía que lo seguía, y era una sombra de muerte. Entonces Elías olvidó los principios espirituales y cae bajo un sueño, una sombra de sueño, la sombra del enebro, y vinieron los ángeles y viene un ángel a visitarlo, y por más que el ángel lo despertaba, él no respondía, no reaccionaba. Pero te traigo comida, pero dice que acostado comía, no podía despertar del sueño, no podía. Y una vez más lo visitan y le dicen, come porque largo camino te resta, pero no despertaba del sueño. Diga conmigo, no despertaba. Yo no le voy a hacer la historia larga porque tú la conoces y Dios habla con él, y la última frase de Dios para él es: levántate y úngete y anda. En otras palabras, terminé contigo. Voy a necesitar 3 que hagan lo que no he podido hacer contigo, porque contigo terminé. Hay ministerios que pueden caducar cuando usted se duerme. Hay llamados que pueden caducar cuando usted se duerme. Y es triste y es doloroso. La madre ahogó a su hijo. El trigo estaba siendo ahogado por la cizaña. Elías se queja de que era el único profeta. Y no era así. El terreno que tenía para expandirse ya no era el mismo porque algo más crecía al lado. Y ahora el profeta había caído bajo un manto de sueño. Fue tanto así, que ni las visitaciones angélicas lo despertaban, ni la comida del cielo lo despertaba, ni la palabra más poderosa lo despertaba, ni el mensaje más fresco lo despertaba. Ángel viene de la palabra enviado, ni los predicadores mejores lo despertaban, ni el sermón más hermoso lo despertaba, porque estaba bajo un manto de sueño. Ese manto de sueño le provoca depresión, ese manto de sueño le provoca suicidio. Quítame la vida, ¿acaso seré yo mejor que mis padres? Ese manto le provocaba recuerdos de la niñez, empezó a caer en medio de un trauma de la niñez. ¿Acaso seré yo mejor que mis padres? El hombre que no hablaba de sus padres de pronto empieza a hablar de su niñez traumática y empieza a decir: yo soy menos que los innombrables, yo soy menos de los que no tienen historia, yo soy menos que aquellos que no han hecho nada. Y en medio de aquel sueño, el gran profeta cae en un sueño tan profundo donde su alma se le vuelve un caos y sus emociones se empiezan a mezclar. Cuando la iglesia tenemos gente que es emocional, está viviendo bajo sueños. Cuando en la iglesia tenemos gente que son un caos emocionales, están viviendo bajo sueños. Cuando todavía tenemos en la iglesia gente que habla de su niñez con dolor, no para testificar, está viviendo bajo un manto de sueño. Cuando tenemos gente que se deprime constantemente, está viviendo bajo un sueño. Cuando tenemos gente que renuncia a la vida teniendo por qué luchar, tenemos gente que está bajo un manto de sueño. Lo increíble es que el sueño es tan fuerte que Dios le dice: ¿sabe qué? Levántate y úngeme 3. Y terminó la historia de Dios ahí. Plum, el Señor se lo llevó ahí. El peligro de dormirse, hermanos. Tu ministerio puede caducar porque cuando alguien está dormido, no es funcional. No deseches la ley de Dios en tu vida. Cuando alguien está dormido, no es funcional. Y tenemos gente en la iglesia que sabe hacer mucha bulla, pero que está dormida. Tenemos gente en la iglesia que es muy buena haciendo algarabía, pero que está dormida. Tenemos gente en la iglesia que crece en ellos, pero no crece el nombre de Cristo en ellos. Tenemos gente en la iglesia que crece todos los días dándose a conocer, pero no crecen en santidad, en devoción, en consagración, en estar fervientes predicando el evangelio, buscando un micrófono, Señor Espíritu Santo, pero que no saben crecer porque están en el anonimato y no está fundido en la presencia de Dios. Tenemos gente que es muy grande en los altares, pero muy pequeños en los hogares. Tenemos gente que es muy grande predicando, pero que su marido la mira y dice: no creo ni en ti ni en lo que dices. ¿Con qué autoridad hablas si me cuesta decirme que me cocines? ¿De qué autoridad hablas si tú no haces la tarea con tus hijos? ¿De qué autoridad tú hablas si eres la mejor arreglos florales, pero tus hijos vienen de la escuela con malas notas? ¿De qué me hablas? Si está viviendo en el sueño de la vanidad y no se da cuenta que está en el sueño espiritual. Hay que despertarse, hay que actuar. No desechemos el consejo de Jehová. Una cosa es que tú estés viviendo en tu sueño y otra cosa es que tú no te des cuenta que tu sueño te tenga dormida. Porque José soñó, pero se despertó para trabajar en su sueño.
Hay gente que duerme y se queda dormido en su sueño y no quiere despertar, porque en mi sueño yo soy perfecto, porque en mi sueño todo está bueno, porque en mi sueño hay gente que ha convertido de la iglesia en su sueño. Ay, qué bien me siento aquí, pero aquí eres la que más aplaude y grita, la que más ofrenda, la que más sirve, la que más diezmas, pero en tu iglesia, pero cuando en tu iglesia no honras a tus, cuando vas a tu propia iglesia, no honras a tus pastores, no glorificas el nombre de Cristo por el mensaje, no eres la misma. Yo sé que le estoy dando un mensaje a alguien y tiene que despertarse de ese sueño, porque si no te mueres. Alguien tiene que ser caído de la cama, porque Dios lo va a tumbar. Dios te va a tumbar y te va a hacer reaccionar. Dios te va a despertar en este día para que comprendas el mensaje, que no te puedes dormir, porque el profeta enterró su ministerio cuando se durmió. Ni siquiera la visitación angélica, ni el pan del cielo, ni la comida del cielo despertaba al profeta. Pero lo más increíble es que no solo se durmió un profeta, sino que en el sueño también se puede destruir un rey, porque en 2 de Samuel 11:2 dice la Biblia: y una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era hermosa. David dejó de ir a la guerra y echó una siesta. Y en el letargo del despertarse, los que duermen al mediodía saben que perdieron la tarde. Cuando usted se levanta para volver a arrancar, hermano, usted no arranca, usted todo lo anda como en modo letargo, adormecido. Ay, ¿qué pasa? No, es que todavía estás dormido. Ay, es que dormí, me siento livianito. No, todavía estás dormido, estás caminando dormido, estás hablando dormido. Entonces, hermano, mira, a mí me asombra cómo el guerrero más poderoso que nos habla la Escritura, que en medio del sueño se despierta y ve lo que nunca había visto, pero que siempre había estado allí. Poderoso es Dios. Cuando tú duermes, tus sensores de pecado se levantan, la ley de tus miembros se despiertan, tu apetito sexual se despierta. Cuando hay gente que está dormida, hay gente que el enemigo le va a despertar todo lo que la oración logró dormir, matar, destruir. Entonces el peligro de estar dormido es que tú pierdes la sensibilidad en el espíritu. La pierdes. Y el rey no solamente la vio, la codició, sino que la poseyó. Y no solamente eso, sino que la embarazó. Y no solamente eso, sino que mató al esposo. Y aunque estaba físicamente despierto, espiritualmente estaba dormido, ministerialmente estaba dormido. Estaba durmiendo una siesta en la tarde. Esa era la hora de la oración, la hora novena. Entonces, en vez de David orar, en vez de David pelear, en vez de David gobernar, en vez de David estar en el trono viendo lo que pasaba en el reino, David estaba durmiendo. No estaba percibido. Su espíritu se durmió. Y una vez la siesta le costó su hijo, porque su primer hijo lo perdió. Por más que ayunó, por más que suplicó, por más que pidió perdón, su hijo lo perdió, porque el sueño produce muerte. Por eso te digo, despiértate o te mueres. El sueño produce muerte. Muerte familiar, muerte financiera, muerte espiritual. Entonces hay gente que está dormida y no se imagina que le están matando lo que más ama. Hay gente que solo se da cuenta que perdió sus hijos cuando tiene 16, 18 y llegó un día y dijo: no voy más a la iglesia. Pero venía dando síntomas desde los 10. Pero no lo pudo ver porque estaba dormido, no lo percibió, porque estaba tan ocupada, que el crayón, que el colegio, que el almuerzo, que vámonos para el culto, es que tienes que ir, que apagar el televisor, que las luces. Pero llegaba a la iglesia sin Biblia, sin cuaderno para apuntar, sin ganas de servir, que su hijo no estaba en nada, porque mientras yo estoy en todo, no me importa que mi familia no esté en nada. Ese sueño puede colocar en riesgo la salvación de los nuestros. El llamado no le pertenece a un hombre. Dios siempre va a llamar familias. La gente que le gusta la fama, he venido a decirle que la fama nunca la va a tener un hombre, la fama la va a tener la familia, porque Dios llama a familias, Dios llama a hogar, Dios llama a matrimonio. Si tú vas a crecer, crece para levantar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si tú te vas a desarrollar, desarrollate para levantar a los tuyos. Sé la más grande en el púlpito, pero sé la más pequeña en casa.
aprende a ocupar tu lugar, aprende a hacerte pequeña para que alguien más brille, aprende a dar 2 pasos atrás y aunque te lo sepas todo, aprende a decir no sé para que otro crezca y se desarrolle. Aprende a ser humilde y a reconocer tus propios errores. Examínate todos los días. El arca del pacto se cargaba con 2 varas. Digo 2 varas. La presencia de Dios se carga con 2. Aquellas dos varas pasaban por anillos, compromisos. Si uno de los que llevaba el arca se inclinaba, el arca se caía. Lo cual me enseña a mí que para cargar la presencia de Dios en un hogar tiene que haber un crecimiento continuo. Y hay gente que quiere correr tanto que está dejando atrás a los suyos. Hay que tener cuidado. Hay veces que tú tienes que tener cuidado y sacrificarte a ti mismo para salvar familias. Hay veces que tú vas a tener que decir que soy mamá y sé que es servir a Dios, sabiendo que tienen que hacer tareas, saber que hay que llevarlos al colegio, saber que hay que escucharles, saber que hay que lavar, que hay que cocinar, que hay que estar pendiente de ellos, que cuando se enfermaron, darles el medicamento, saber que ya hay hijos grandes y que hay que escucharles porque tienen problemas, porque no es solamente un problema físico que está a la vista de todos, sino también tienen problemas emocionales en su pensamiento. Por eso es necesario estar en la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va advirtiendo qué situaciones hay, que hay que ayudarles a ellos para que no desmayen, para que no retrocedan, para que se levanten. No ser aquella que te las sabes todas o aquel que se las sabes todas y entonces tienen que hacer las cosas como tú dices. No es de imponerse, es de ser sabio, de hacerse menor para que ellos avancen, para que ellos brillen, para que ellos se sientan seguros, se sientan confiados. Que aprendan a amarse a sí mismos para que ellos se sientan que sí pueden, que tienen que confiar en sí mismos también. Esto es algo tremendo, hermanos. Santo es Dios, aleluya. Poderoso es el Cristo que amo y predico, porque hay gente que quiere obtener tanto, que está sacrificando a sus hijos porque está dormido. No le entregues tus hijos a otra nana que te los cuides, porque tú no sabes si la que duerme en tu cuarto te lo está asfixiando mientras tú duermes. Encárgate tú mismo de muchas cosas que Dios no te va a dejar solo. Él no da una carga con la que tú no puedas llevar. El sentido de la familia tiene que crecer en nosotras primero. Entonces este David es alcanzado por sus maldiciones generacionales que lo perseguían. Y David sabía que había una maldición en su genética. Por eso David dice, en iniquidad me concibió mi madre. No había una maldición no solo en su genética, sino ancestral, porque David era descendiente de Ruth la Moabita. Y entonces dice la escritura que Dios visita la iniquidad de los padres hasta la 3ª y la 4ª generación. 14 generaciones. Luego también sabemos que los moabitos eran el resultado de un incesto. Sabemos que esos moabitos fue el resultado de la relación entre Lob y sus hijas por causa de un vino extraño. Mire tan tremendo lo que hacía el vino de Sodoma, que daba sueño, porque Lot podía responder sexualmente, pero no podía defenderse de lo que estaba pasando. Entonces el vino no lo dormía, sino que lo embriagaba y lo ponía en un éxtasis de letargo. Si él hubiera estado profundamente dormido, no hubiera podido responder sexualmente a sus hijas. Entonces él no estaba dormido físico, sino que su espíritu estaba dormido y él no veía lo que estaba viniendo sobre él. Esa es la genética de David. Y a él se le olvidó por un momento y se durmió. Y aquel gigante que venía persiguiendo, cuando él se durmió, lo alcanzó. Que alguien dirá, pero que es que David no cometió incesto, dirán ustedes. Y créanme que sí lo cometió, y le voy a decir por qué. Porque David era el padre de Israel espiritualmente, y Betsabé era su hija. Entonces ahí había un incesto espiritual. Hubo un incesto espiritual. Tocó lo que era su hija, tocó algo que él tenía que cuidar y proteger y velar y librar de sus enemigos, que no le pertenecía. Había un incesto espiritual. ¿Saben cuántas iglesias hoy se cometen incestos espirituales? Muchas.
¿A cuántos el espíritu moabita los alcanzó? El vino de Sodoma los embriagó. ¿Cuánta gente está dormida mientras los pastores se sientan en sus piernas, abrazan, susurran, hablan y los pastores y los otros les aplauden? ¡Ay, mi hija está cerca el pastor! ¡No! Estás dormida, mujer. Estás dormida, mujer. Yo esto yo no lo permito en casa. Personalmente no. Aún mi hijo tiene conocimiento de eso porque él ya tiene una hija. Y les enseñé a mis hijos, pueden ser el padre, pero no les permito que se sienten en las piernas de su padre. Ellos tienen que aprender a tener carácter, dominio propio. Así que, mujer, ay, es que es el pastor, mis hijos están cerca de él. No, estás dormido espiritualmente porque tú no conoces ni el corazón ni el pensamiento. Yo he distinguido pastores temerosos de Dios, aún personas que asisten a la iglesia católica. Y dicen, no se me acerque. Mire, yo estoy solo, mamita, venga con su mamá, venga con su papá, hablamos. No, hoy no voy a tener compañero de trabajo aquí en el entrenamiento, digamos, de baloncesto, de fútbol. Cuando haya una persona adulta contigo, con mucho gusto empezamos el entrenamiento, pero de resto solos no. Imagínense si una persona que asiste a una iglesia católica tiene estas actitudes, ¿cómo no lo va a ser un verdadero ministro de Dios? No, hija, mira, no se me acerque, o estése ahí retiradito, o mira, esto no está bien. Hay que tener temor de Dios y despertarse. Hoy escuchamos horrores de la iglesia de Cristo, y a mí me reclaman. Dios santísimo. Y yo digo, como decimos aquí en Colombia, es que no le corre la sangre por la cara. Dios santísimo. Padre de la vida, yo como que me bajo de la cruz, los agarro del pelo y me vuelvo a trepar. Es la verdad. Porque uno dice, ¿en qué momento te dormiste? ¿En qué momento te dormiste? Entonces, todos los espíritus ancestrales que perseguían a David lo alcanzaron cuando se durmió. Tus enemigos no toman vacaciones, jamás. Tus enemigos mantienen bien despiertos, ellos no duermen. Así que el único lujo que no te puedes dar es el de dormirte espiritualmente. Porque todo lo que te viene persiguiendo te va a alcanzar cuando tú te detengas. Cuando tú te detienes, eres alcanzado por los que te persiguen. Aquellos que vienen haciéndote sombra, de pronto te tienden el manto cuando tú te duermes. Y hay gente que dice, ¿cómo llegó esto a mi casa? Yo lo había cancelado, yo fui a un retiro, yo oré, yo corté, yo hice las 20,000 oraciones. Yo leí un manual, yo fui a un retiro, Señor, yo me santifiqué, vomité, pero te dormiste. Yo hablo en lenguas, yo oro todos los días, pero te dormiste. Y aquello que te venía persiguiendo te alcanzó. Así decía Job, lo que temía me sobrevino, me alcanzó, caí en un sueño. Y David había caído en un sueño, el rey David había caído en el sueño y despertó cuando le quitan el hijo. Hay gente que tiene que perder muchas cosas para poder levantarse. Hay gente que tiene que perder muchas cosas para poder despertarse. Yo he venido a decirle algo. Cuando usted se dé el lujo de dormirse, usted está desperdiciando el tiempo. Y luego usted se pregunta, ¿por qué hay gente que se convirtió ayer y ha llegado tan lejos? Y yo que llevo 15 años en el Evangelio no he llegado a ningún lado. Porque mientras tú te das el lujo de dormirte, ese no duerme buscando del Señor. El tiempo que tú estás desperdiciando, ese lo está ganando. Esto no es del que más corre. Esto no es del que más camina. Esto es del que Dios tiene misericordia, del que ve la persistencia, la intención del corazón, aquel que dice, yo no voy a dormirme, yo voy a vigilar y velar por lo que es mío y avanzaré porque Dios está conmigo, no me dejará y no me desamparará. Dios lo ha prometido. Entonces vi un juez, Sansón, un juez que le vino el sueño, se durmió y ¿cómo terminó? Muerto. Sansón se durmió en las piernas de Dalila. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿qué será lo que me está produciendo sueño? O mejor, ¿cuáles serán esas piernas que me están produciendo sueño? ¿Cuál será esa Dalila? ¿Cuál será ese Dalilo? Las piernas de la Dalila le provocaban sueño a Sansón. Con temor de Dios lo digo. Y por respeto a los oyentes quisiera decir muchas cosas, pero Dios es bueno, pero cuánta gente está tan embriagada en su matrimonio, en sus relaciones sexuales, que se quedan dormidos, no se despiertan y se les olvida orar.
que después de la intimidad se les olvida que hay un Dios que hay que invocar, que hay que buscar, que se queda dormido que se duerme allí en el éxtasis de la noche y se olvida que hay un Dios que lo está esperando, que venga a invocarle su nombre, que venga y se postre delante de él. El rey se durmió, y aquel juez se durmió en las piernas de Dalila. Perdió sus cabellos, que la Biblia dice que tenía 7 trenzas, y las 7 trenzas, dice Isaías, que son los 7 espíritus de Dios, pero también pudiera hablar que perdió sus ojos, perdió la visión, perdió la fuerza, y después no lo puede conseguir. Pero para mí lo más peligroso es que dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él y él no se había enterado. El peligro de dormir es que tú puedes perder la presencia de Dios y no enterarte lo que le pasó a Sansón. Te puede abandonar el hombre, te puede abandonar tu mejor amigo, te puede abandonar tu familia, pero cuando el Espíritu Santo te abandona, no avisa. Cuando el Espíritu de Dios llega, hace un gran estruendo. Hechos 2. Un estruendo. Cuando el Espíritu de Dios llega, hay señales, las lenguas de fuego aparecen, las lenguas del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios llega, se activan los dones, los ministerios, pero el peligro no es cuando el Espíritu llega, es cuando el Espíritu de Dios se va, porque no hay señal de que te ha abandonado hasta que tú te das cuenta que lo has perdido todo, y luego te preguntas, ¿cómo lo perdí todo? Porque lo primero que perdiste fue la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. El peligro de dormir es que tú puedes perder lo más preciado en tu vida, que es la esencia, la presencia del Espíritu Santo. Y hay gente que en el Espíritu abandonó porque en sus sueños no buscaba a Dios, porque se dio el descanso largo. ¿Qué te tiene dormido? ¿Cuáles son las piernas que te arropan? Lo creíble es que Dalila era una filistea y que los filisteos eran llamados los seres incircuncisos. Incircuncisos son gente sin pacto. Son gente sin pacto, dice la Escritura, que los incircuncisos son gente sin pacto. Y Dios es un Dios de pactos. Dice la Biblia que cuando hablamos de los filisteos, es gente sin pactos. Y tú no te puedes juntar con gente que no tiene pactos. Porque si te juntas con gente que no tiene pacto, vas a terminar dormida, sin la presencia de Dios. Júntate con gente que sí te ayuda a salir adelante, porque si tú empiezas a andar con gente que no reverencia tu cobertura, vas a terminar perdido, dormido, muerto, como le pasó a Sansón. No te juntes con gente que no tienes compromiso con nada, porque las consecuencias van a ser graves. Hay gente que no tiene compromiso con su matrimonio, hay gente que no tiene compromiso con su casa, hay gente que no tiene compromiso con sus hijos, hay gente que no tiene compromisos en su iglesia, hay gente que no tiene compromiso con nada, pero está en el culto, es un incircunciso, es un filisteo. No tiene otra palabra. No puede ser que tu área de servicio sea la más linda y tu cocina se esté cayendo. No puede ser. No puede ser. Tenemos que ser el mismo donde quiera que sea, porque la presencia de Dios se lleva a todos lugares. Él está con nosotros en todo lugar, siempre y cuando tú y yo tengamos ese espíritu conectado al Espíritu de Dios. Yo no vengo a darte una palabra que te haga sentir bien, que te despierte las emociones. Yo vine a despertarte para que puedas resplandecer, porque Dios quiere que la luz de Cristo se refleje en ti, se vea en ti, pero alguien tiene que despertarse, alguien tiene que decir, hoy salgo del sueño, hoy salgo del letargo, hoy yo salgo de mi cama, hoy me quito el manto que me ha traído el sueño y ha estancado mi ministerio. Hoy yo le estoy predicando a personas que tomarán esta palabra para su vida y se levantarán, se sacudirán, romperán esos velos de sueño. Sansón perdió la presencia del Espíritu Santo. Sansón perdió la presencia del Espíritu Santo por dormirse en las piernas de una filistea, por darle rienda suelta a sus emociones, y no se había dado por enterado. Las 10 vírgenes se perdieron su boda porque se durmieron. De verdad, son las 10, no son solamente 5. Las 10 vírgenes se durmieron. Pero es que yo tengo aceite. ¿Sabe cuál es el mayor peligro? Que hay gente que se cree tan ungida que no se da cuenta que aunque esté ungida, está dormida. Eso es verdad. Santo, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque dice la Biblia que las 10 vírgenes, y ese es número de totalidad, 5 prudentes, 5 insensatas, que no tenían aceite, y las 5 que sí tenían aceite, pero las 10 se durmieron.
las 10 se durmieron total. Lo increíble es que las de la gracia, porque 5 es número de la gracia, dice, cuando ella les pregunta, le dicen, dame un poco de tu aceite, dice, no, este es mío, ve y búsquelo. Pero si es que también estaban dormidas, A ellas les despertaron, las despertaron. El mismo timbre las despertó. Hay gente que se cree tan dueña de la unción que dice, no tengo nada que darte, no le importa que esas otras 5 se pierdan. No les importa el dolor ajeno, no les importa si necesitan, porque ellas no quisieron compartir, porque 5 de gracia habían recibido. Yo no tengo, paga tú el precio. A veces nos volvemos tan arrogantes que nos llegamos a sentir dueños de una unción que no nos pertenece y llegamos a ponerle nuestro nombre a una esencia que no nos pertenece, y se nos olvida que no éramos nada cuando de gracia lo recibimos todo, y se nos olvida que nos dio trabajo mantenernos, pero no nos dio trabajo recibirlo. Se nos olvida que el día que Dios nos llenó no teníamos nada en especial, que tú eres de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas, y aún así el Espíritu dijo, te voy a dar, te voy a llenar, te voy a derramar, quiero hacer algo con tu vida, quiero levantarte, quiero vestirte, quiero ungirte, porque una de las consecuencias del peligro de dormirse es que tú te sientas dueño de algo que no te pertenece. Todo te lo entregó Dios, no tienes por qué apropiarte de algo que no es tuyo, tú eres simplemente un administrador de lo que Dios ha entregado. Pero saltemos otro ejemplo. ¿Sabe qué es lo que como que más me asusta a mí? La parábola de la Virgen, Mateo 25. Y se oyó una voz que decía, ya viene el esposo. Ya viene el esposo. Ya viene el esposo. Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Se llegó el esposo, ya se había casado y con ninguna de ellas. Tremendo, ¿verdad? Porque la voz se escuchó, llegó el esposo. Se escuchó fuerte y todas a una se despertaron. Ya se había casado y con ninguna de ellas, lo más tremendo, porque las 10 estaban dormidas. Despertaron cuando dijeron, ya viene el esposo. Ahí fue donde se despertaron. Se perdieron las bodas del Cordero. Eso me da temor, porque estaban dormidas. Hay gente que se pierde su visitación porque está dormida. Hay gente que se pierde lo que Dios quiere hacer porque están dormidos. Hay gente que está dormida en su propia unción. Hay gente que se ha embriagado de su propia unción. Hay gente que se siente la última Coca-Cola del desierto, que la humildad se le fue para los tobillos porque se le olvida que lo que tiene es de gracia. Hay gente que ora más que tú y que yo y no tiene la unción y que ni tú ni yo tenemos. Hay gente que pasa más mala noche que tú y yo y que Dios no le ha querido dar lo que tú tienes y es de gracia. El día que te sientas merecedor de algo, lo perdiste todo. El día que tú te sientas dueño de algo, ya no tienes nada. El día que te sientas que pagaste muchos precios, se te olvida que el precio más alto lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. Nunca tomes el lugar del Señor. Nunca tomes el lugar del Señor. Ni siquiera en tu corazón lo pienses, porque vas a perder. Y a las 10 vírgenes se les fue el esposo. Se les fue porque se quedaron dormidas. Que esta palabra nos haga temblar en el espíritu. El riesgo de dormirse. Viene el Señor Jesús. Viene el Señor Jesús y dice, vámonos a orar. Y se lleva a 3 a orar. Y cuando llegan al monte, dice la Biblia, que se durmieron. Se durmieron. Tú puedes estar en un lugar de oración. Tú puedes estar con el Maestro. Puedes tener una actitud de oración. Pero estás dormida. Está dormido. Y el Maestro oraba. Y su tiempo se terminaba. Tenía una gran tristeza. Y el sueño provoca insensibilidad y falta de empatía. Hay gente que quiere que todo el mundo sea sensible a su dolor, pero él es incapaz de sentir sensibilidad al dolor ajeno. Hay gente que es experta predicando desde su dolor, pero se le olvida que el dolor que debemos expresar es el corazón de Dios. Cuando un hijo falla, se aparta, le da la espalda, se olvida de él. Y dice, Padre de la vida, esto es cosa tremenda y duele en el alma, duele. Y el monte se llenó de luz, el monte de la transfiguración, y allí aparecieron 3 seres. Y aquellos 3 empezaron a hablar con Cristo y empiezan
a transformarse. No a transformarse, sino a transfigurarse. La transfiguración no es lo mismo que la transformación. Cuando tú te transformas, usted cambia, pero cuando usted se transfigura, su figura cambia, la imagen cambia, lo que se ve cambia. Y lo que me impresiona es que cuando ellos despiertan, querían servir. Hagamos 3 enramadas. Pero bendito Señor, con ese cae una gloria y tú quieres ir a cortar palos para armar enramadas. Tremendo, porque cuando tú tienes sueño, el orden de prioridades se altera. Cuando tú tienes sueño, el orden de prioridades toma otro sentido y tus metas se vuelven más importantes que lo que te están entregando, y estás tan vigilante a que la gente te conozca, que se te olvida que el cielo tiene que conocerte. Entonces, en medio de la enramada, ¡ay, mira quién llegaron! ¡Hagamos rápido una enramada!, decían los discípulos. ¿Sabe que hay gente que está preocupado por hacer tanto que se pierde lo hermoso de lo que Dios está haciendo? El peligro del sueño es que te puedes perder la presencia de Dios porque querer hacer algo. Aquí no hay ninguno, dígalo, repítalo, aquí no hay ninguno. Hay gente que se pone a trabajar santo, aleluya. Hay gente que quiere grabar en una administración y no permiten que el Espíritu Santo los ministre, porque no quieren perderse ni una sola palabra de lo que el ministro de Dios le esté diciendo a la persona que está siendo ministrada, porque quiere que la gente en su Facebook sepan. La gente del Facebook quiere dónde estuvo, quiere que sepan dónde estuvo ellos, quiere que la gente sepa cuánto vio, pero se está perdiendo la esencia de lo que Dios está haciendo en algo. Estás dormido, si eres de los que vas a grabar las ministraciones en vez de disfrutarte el momento y también recibir, y se lo pierden todo. Pero dice la Biblia que ellos le dijeron al Señor que hay una tristeza tan grande que no podemos abrir los ojos. Entonces el manto del sueño, una de las cosas que trae es tristeza. Y hay gente que convierte la iglesia en un oasis en el desierto. Viene, bebe, pero vuelve y se va al mismo desierto. ¿Sabe que hay gente que entra, recibe, pero que no le pasa nada? ¿No se transforma? Hay gente que viene, va a los retiros, va a los encuentros, Padre de la Vida, pero salen y vuelven a lo mismo. Bien, van a esos retiros, van a esos encuentros, beben, pero no ajustan su vida, no permiten que el Espíritu de Dios le ministre. Van y viven solamente viven el momento, pero no hacen que el momento se haga perpetuo en sus vidas. Hay gente que va y dice, wow, cuánta gloria, cuántos arreglos, cuántas reuniones, cuántas cosas escuchaste, experimentaste, pero santo Dios de la vida, se van y siguen lo mismo. Nosotros tenemos que pelear con el mismísimo diablo, ser luz, Padre Santísimo, levantar, aconsejar, direccionar, Señor mío y Dios mío, pero hay veces pensamos que hacemos más de lo que queremos hacer, pero muchas veces no vemos los resultados en los que nos rodean. Y nosotros decimos, ¿qué está pasando? ¿Cuántas veces recibimos mucho y echamos en un costal, apretamos la boca, pero no ponemos en práctica, no ejecutamos lo que recibimos? ¿Por qué? Porque están dormidos. Padre que estás en gloria, el sueño más particular para mí es alguien que se durmió estando despierto. Pedro le dijo, el Señor le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y en la noche se duerme, y toda la negación de Pedro fue durante la noche. Y solo cuando el gallo cantó, Pedro logró despertar, reaccionar, darse cuenta y recordar lo que el maestro le dijo. Hay gente que puede estar en una vigilia y puede estar dormida. Hoy hemos confundido el emocionalismo con lo espiritual. Sí, hoy hemos confundido el sensacionalismo con el fluir de Dios. Hoy tenemos o somos tan poco creíbles, porque hay gente, hermano, que sabe
que sabe hacer un show emocional, pero no tiene un fluir espiritual. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Cuando hay pastores y ministros que están dormidos y no se dan cuenta que lo que está pasando es que el pueblo está tan dormido que es tan fácil moverlo, acomodarlo y llevarlo a donde el predicador quiere decir y que griten gloria. Poderoso, aleluya. Pedro estaba dormido, negó al Señor, lo negó 3 veces hasta que cantó el gallo y lo despertó. Hay cánticos proféticos que te van a despertar. Y los ministros somos gallos. Hay gente que está esperando que para cantar, para sonar ese grito de despertar a 3 o 4. Y Pedro despertó y reaccionó. ¿Y cómo supo usted que Pedro despertó? Porque dice la Biblia que se arrepintió, que lloró amargamente. Tú sales de un sueño para hacer algo diferente. Tú te despiertas para hacer algo diferente. Y créame que ruego al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que esta palabra llegue a lo más profundo de tus entrañas. Porque si leemos la Escritura, allí vamos a ver cuántos se durmieron. ¿Cuántos? Porque el único hombre que se durmió y le pasó algo bueno fue Adán. Y no fue porque él se durmió, fue porque Dios lo durmió. Porque Dios lo durmió. Pero si miramos la Escritura, vemos hombres que se durmieron y perdieron mucho perdieron. En la casa de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, cayó un sueño tan grande que lo perdieron todo. Habían ángeles hospedados y ellos dormían, sí es sencillo. El pueblo buscaba la puerta. ¿Sabe cómo me imagino que un ciego busca la puerta? Tocando. Se van palmeteando, golpeaban a ver dónde estaba la puerta, porque los ángeles los había dejado ciegos. La casa no dejó de estar rodeada la noche entera. La gente buscaba la puerta, hermano, con aquel escándalo. Y ellos todos dormían tan profundo que los ángeles tuvieron que despertarlos. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestra casa es alcanzada. La Biblia dice que la maldición no llega sin causa. Pregúntate si has estado dormido. Pregúntate si no se han invertido el orden de las prioridades. ¿Sabe quién cocinó a los ángeles? Lot, mientras la mujer roncaba. Sí, esa es la verdad. Mujer que estás aquí escuchándome, dígame, porque no sé si después que lo diga lo vas a repetir. Es algo fuerte. Que Dios tenga misericordia de mí. Con temor reverente a Él lo digo. Tu esposo no tiene por qué bañar tus hijas. Tu esposo no tiene por qué cambiarlas. Tu esposo no tiene por qué un blumen, un panty, una ropa interior a tu hija. Tu hijo no tiene por qué enseñarle a tu hija, enseñarle cómo colocarse una toalla higiénica a tu hija. No tiene por qué llevar tu hija al baño. No, perdónenme, pero hay gente que está, santo Dios de Israel, que está como la esposa de Lot, recargándole todo al esposo. Y no lo estoy diciendo en una mala manera, lo digo con el temor reverente de Dios. Hay cosas que es la misma mujer la que se tiene que encargar. Son responsabilidades de la mujer. Aunque tú me odies. Imagínate, Padre Celestial. Dios nos reveló todo aquello allí a los que estaban viviendo allí. ¿Por qué? Porque esta mujer era un desastre, esa casa era un desastre. Lot fue el que se dio cuenta. Por eso él le servía a los ángeles. Las hijas de Lot tenían un vino sodómico, y ella no lo sabía. Sus hijas en la habitación se embriagaban y ella no lo sabía. Dice la Biblia que tenía hijos, porque cuando el ángel vino, les dijo, avísale a tus hijos, a tus hijas, a tus yernos, a tus nueras. Habían más miembros de la familia, pero todos se habían perdido. En un cuarto había vino escondido, había embriaguez, pero mientras ella dormía, aparentemente todo estaba bien. ¿Qué medidas has tomado tú para que puedas llenarte del Espíritu Santo? ¿Qué medidas tomas cuando tú vas a un congreso? ¿Dejaste una nota? ¿Hablaste con tu esposo? ¿Tomaste medidas para que nada falte en casa mientras de pronto tú estás allí en la presencia de Dios, en un congreso, en un retiro? Hay que ser sabias. Por eso la Escritura dice, la mujer sabia edifica la casa. Muchas veces andan como la mujer de Lot, que se encargue otro. ¿Por qué? Porque están dormidas. Pastores,
que me están escuchando, es hermoso tener siervas que te ayuden, pero a tu marido lo atiendes tú. Sí, es la verdad. ¿Cuántas veces he escuchado mujeres que se centran tanto en el ministerio que se olvidan de lo que está alrededor? Deja a sus hijas en manos de otros, su esposo que la atienda, la empleada, la chica que te ayuda, la nana, que el portero se encargue de si llegaron o no llegaron. El elogio más lindo, el elogio más lindo que puedan entrar en los oídos de tu hijo, de tu hogar, de tu esposo, de tu esposa, tiene que salir de tus labios, del que está en casa. Santo es Dios, aleluya. Pero algo sí te digo, aunque hayas tomado medidas para salir a un congreso, un retiro, a un evento bien especial con el Padre, y tuviste que sacrificar el dejar tus hijas donde aquella hermana, pero que tiene hijos que no se congregan, hijos varones ya grandecitos, déjame decirte que estás dormida. El tomar medidas no quiere decir que te vayas a ir al extremo. Hay que ser muy sabias. No te duermas, porque las consecuencias son graves, vuelvo y lo repito, graves. Hay que estar muy despiertos en el espíritu. Hay lujos que no te puedes dar, y uno de ellos es estar dormido. De verdad, levántate, despiértate o te mueres. Porque no nos podemos quedar allí, porque hay tanto que hablar sobre el sueño. Por eso te digo, no te puedes dormir. Despertémonos. Las consecuencias, el dolor, las lágrimas, la amargura que podamos experimentar. Padre de la vida, todo tiene un balance, todo tiene un equilibrio. El hogar, tu ministerio, tu familia, tus deberes, tus obligaciones, todo tiene que estar equilibrado, con un espíritu bien despierto, pegado al Espíritu de Dios, porque el peligro de dormirse trae muerte. El peligro de dormirse es que el enemigo te roba lo que más amas. El peligro de dormirse es que te alcanzan tus enemigos, los que están esperando que tú te duermas. El peligro de dormirse es que pierdes el orden de las prioridades. El peligro de dormirse es que te sientes dueño de lo que no eres dueña. El peligro de dormirse es que muchas veces enumeras tantos tus logros que se te olvidan que el mayor logro es pasarle fe a la siguiente generación. No importa lo que la gente diga de ti, porque que seas Dios santísimo, que seas tan reconocida. Los elogios de los que de pronto escuchen una predicación tuya o este mensaje. Amén por los elogios, amén por el reconocimiento, pero todo eso le pertenece a Cristo. Pero ¿sabe qué más me llena? Que un hijo, que un nieto me diga, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Que ama a Dios. Que ame a Dios. Que te gusta escudriñar la palabra. Que te gusta, que te apasiona. Que se puede ver que tú amas el dolor que hay en el corazón de Dios por los perdidos y lo puedas experimentar. Eso es agradable. Y que ellos te digan, yo soy tu fans número 1. Cuando el más pequeñito te diga, qué bonito predicas, porque tú puedes decir, lo logré, porque tú no tienes que impresionar al hombro, sino que el mayor testimonio se tenga en casa, sino que el mayor testimonio es el testimonio que tengan, lo que hablen tus hijos de ti. La fama no se genera en Facebook, se genera en el hogar. Ahí es cuando tus hijos dicen, mi mamá es una mujer de Dios, mi papá es un hombre de Dios, son unos guerreros, mis padres amen a Dios. Pero cuidado, tenga mucho cuidado, te lo digo en el amor de Cristo, el peligro de dormirse. Que Dios nos use en muchas áreas de nuestra vida, sanidades, palabra profética, palabra de ciencia, oh Señor, en liberación, que el Señor estirpe tumores, Padre Celestial. Uy, Señor Dios, Espíritu Santo, que sea lo más tremendo allí en el altar o donde Dios nos mueva, y poderoso Dios, y en la casa haya un desorden. ¿Sabe qué es lo más hermoso?
Que así como nos mueva Dios allí en ese altar, también nos mueva en la casa. Que uno llegue a la casa y, uy, están los chicos, súbanse por aquí, por allá y esto. Y no diga, bájese de ahí que te vas a golpear. No hay problema si me golpeo, porque si me golpeo y me pasa algo, tú vas a orar por mí y voy a estar bien. Qué testimonio tan hermoso. Así de sencillo, lindo. Creen tanto en lo sobrenatural que ellos lo declaran. Así lo hacen mis nietos, así es. Me dicen, mami, ¿qué tienes? Dios, me duele la cabeza, bastante. Y vienen y colocan la mano y dicen, el nombre de Jesús está sana. Qué hermoso, ¿verdad? Qué tremendo. Señor Dios, Espíritu Santo. Cuán maravilloso es el Rey de Gloria cuando podemos dar ese testimonio tan tremendo, tan poderoso, que podamos ganarnos a la familia. Y eso es lo que más dice la Escritura, que lo primero que se levanta en contra de nosotros es la familia. Precisamente por eso, porque ese es el campo de batalla para que tú y yo nos entrenemos y podamos seguir adelante. Duele, sí, claro, duele, uno se siente frustrado, fracasado, se siente uno traicionado. ¿Qué no le da a uno? Pero esos son los que, con nuestro testimonio, van a ser salvos. ¿Sabe qué es lo más hermoso que yo encuentro en la Biblia? A Noé. Noé, tal vez no fue un excelente predicador, ni salvó generaciones, pero obedeció a Dios y salvó a su familia. ¿Y obedeció a Dios? Salvó a su familia. La salvó. Obedeció a Dios, atendió a su voz. Dios no te va a entregar grandezas si no eres fiel en lo poco. Y la primera mayordomía que Dios te entregó es el hogar. La primera administración que Dios te entregó es el hogar. Oh santo, aleluya. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ejercer nuestro ministerio. Y hay muchos espíritus que producen sueño. Muchos. Y hay un espíritu de estupor que provoca sueño. El que está sordo no puede escuchar la alarma. El que está ciego no puede ver la luz y por ende no sabe que amaneció. Santo es Dios, aleluya. Tenemos que tener nuestro espíritu bien despierto. Pueda que nuestra carne duerma, pero declaremos que nuestro espíritu está despierto, conectado al Espíritu de Dios. Hay algo tremendo que cuando tú te despiertas, estás en algún lugar, te despiertas, uy, pero ¿qué hace que me acosté y ya me desperté? O sea, en ese despertar, dice, pero aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero que me acabé de acostar. El punto es que tú te despiertas y todavía sientes sueño. ¿Por qué? Porque no puedes percibir la luz, el resplandor que está a tu alrededor, porque es un espíritu de estupor. Hay gente que tiene tanto sueño que no puede buscar a Dios, porque cuando dice voy a orar empieza a bostezar, por cuando dice voy a leer la Biblia se le cierran sus ojos, pero cuando prende el Facebook, el Instagram, el YouTube, cuando prende Netflix, hermano, puede estar hasta las 3 de la mañana. Entonces vuelvo y repito, no es tu fuerza, es un manto espiritual que trae letargo. Hay gente que está tan dormida que las maldiciones ancestrales lo alcanzaron y no se da cuenta. Mire, Dina fue violada cuando se durmió. Dice la Biblia que salió de su casa, con las jóvenes de su casa, y se acostó con Siquén y fue violada. Se acostó con Siquén y fue violada. Entonces fue violado cuando cayó en un sueño. Hay mucha gente que en los espíritus inmundos han violado su vida, han abusado, han entrado a la fuerza a su casa, su hogar, su casa, su corazón, porque han estado dormidos. Hay gente que mató los ministerios porque han caído en un espíritu de culpa, han culpado al pastor, han culpado al ministro, han culpado a la esposa, han culpado a la familia, han culpado a todo el que no creyó en mí, han culpado al que no le dio un micrófono, han culpado al que no validó una palabra, han culpado al que no recibió una palabra, pero no se han dado cuenta que no se han dado cuenta que el que violó lo que recibió tan bonito fue el mismo que se durmió, porque no se dio cuenta que se durmió tan profundo, que el que ahogó el llamado fue el mismo. Tú no puedes pasar más tiempo en el púlpito que en el tiempo que pases a solas con Dios, porque en el tiempo que tú pases en el secreto es lo que tú vienes a reflejar en público, porque hay muchos que dicen ¿por qué Dios no me respalda? Pues porque tú no les has dedicado a tiempo a Dios, porque tú no vas al secreto. Hay muchos que reflejan, manifiestan la gloria de Dios en el púlpito, porque así mismo han tenido ese secreto, esa intimidad con el Padre, le han dado el lugar al Padre.
Hay muchos que duermen mientras otros que oran. Hay muchos que duermen mientras que otros que vigilan. Hay gente que dice, para Dios yo no tengo excusa. Quizás me pueda pasar toda la noche en vela, pero voy a orar mientras friego. Voy a orar mientras cocino. Voy a orar mientras plancho. Voy a orar mientras limpio. Porque la oración no tiene, hermano, un modo operante. Y la oración es tu conexión con Dios. Hoy te vengo a decir, vine a despertarte. O dile al que está a tu lado, hoy te vengo a despertar con esta palabra que he recibido. Santo es Dios, aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Había una mujer, hija de Abraham. Dice la Biblia, ¿no? Que había una mujer, hija de Abraham. Porque Abraham dice la Escritura que Abraham era el padre de la fe. Por eso dice que esta mujer era la hija de Abraham, el padre de la fe. Y esta mujer estaba en el templo 18 años, que el espíritu que la tenía la había hecho caer en un sueño de conformismo. Y ella llegaba al templo, enfrentaba, servía y estaba en el templo y era conocida por todas. ¡Ay, llegó la jorobada! Llegó la jorobada. Cuando una persona está invadida de demonios, el espíritu se duerme. Se duerme. Una de las manifestaciones, una de las cosas más tremendas que podemos ver, que podemos como que palpar y tener bien claro, es, y una de las manifestaciones de la libertad de Dios en tu vida, es que aunque tu cuerpo duerma, el espíritu no. Por eso hay gente, santo Dios, aleluya, hay gente que mientras duerme se despierte y dice, ¿quién me despertó? Y es él mismo hablando en lenguas. Hay gente que está dormida y se despierta cantando y dice, ¿quién estaba cantando? Y eres tú misma. Porque aunque tu cuerpo reposa, tu espíritu no duerme. Hay gente que está dormida y no es ni la hora de la oración y está despierta diciendo, ¿qué pasó? Es tan sensible al entorno, es tan sensible. Por eso dice que el sueño no es que deje de dormir, tienes que dormir porque se le van a quemar las neuronas. Pero no estoy hablando del sueño físico, sino del sueño espiritual. Cuando los demonios ocupan la vida de una persona, empiezan a traer somnolencia. Cuando vas a orar te duermes, cuando vas a buscar de Dios te duermes, cuando vienes al culto te duermes, cuando vas a hacer una vigilia te duermes, cuando vas a hacer un ayuno te duermes. Entonces la única manera o una de las maneras de que el sueño se vaya de nuestra vida es por medio de la liberación, porque hay espíritus que empiezan a tender un manto para apagar el espíritu de Dios en nosotros. Hay espíritus inmundos que empiezan a desplegar. Esta mujer estuvo dormida, tan dormida que su postura estaba encorvada. Ella no podía enderezarse, la enfermedad no la encorvó. Dice, tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. Dos cosas por separado. Ella estaba encorvada, estaba dormida. Hay gente que tiene la posición de sueño. Hay gente que tiene un lomillo porque no sabe lo que es estar levantado. Hay gente que le duelen los huesos y dice, ay, estoy vieja. No, duermes demasiado. Hay gente que está tan inactiva en el espíritu que no aguanta un momento de oración. Hay gente que no sabe lo que es entrar en niveles de guerra. Hay gente que cree que el grito es caminar en autoridad. Hay gente que cree que el hablar muchas lenguas es moverse en el río del espíritu. Hay gente que confunde el don con el respaldo. Hay gente que confunde el respaldo con la aprobación. Hay gente que confunde la presencia de Dios con misericordia del pueblo, que la presencia de Dios porque respalda tu vida. Entonces, hermano, alguien tiene que despertarse del sueño hoy, en el nombre de Jesús. Alguien tiene que despertarse del sueño hoy. Alguien tiene que hacerlo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero yo sé que con esta enseñanza, hoy vengo como el gallo y voy a cantar para que te despiertes. Aleluya, gloria al Señor, porque algo en tu vida será sacudido hoy en el nombre de Jesús. Y te despiertas y te levantas y grites que hay victoria en tu casa, que hay victoria en tu vida en el nombre de Jesús. Y por el poder de esa sangre santísima, yo declaro que se despiertan los espíritus dormidos en el nombre de Jesús. Bien, se despiertan los dones dormidos en el nombre de Cristo, porque Cristo vino a traer libertad. Porque todo lo que provoca sueño, alguien puede decir, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en el nombre de Cristo, se va fuera todo lo que produce sueño en el nombre de Cristo, aleluya. Tiene que irse todo lo que produce sueño y se despiertan esos ministerios, esos dones, esos talentos. Te levantas, te sacudes y avanzas en el nombre de Cristo Jesús. Precioso Salvador, trae liberación, Señor mío y Dios mío.
Trae liberación a tu pueblo, Jehová Dios. Ministra sanidad, liberación en el nombre de Cristo. Bautiza en lenguas de fuego y de poder, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo, Padre de la vida. Haz resplandecer tu rostro sobre los que se durmieron, Señor. Ese letargo lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de estupor, oh Padre de la vida, en el nombre de Cristo, es atado y encadenado todo espíritu de sueño, Señor. Todo manto de sueño en el nombre de Cristo es roto, es destruido ahora mismo. Lo destruyo por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos espíritus inmundos que están como tan cómodos en las almas, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová Dios, porque hay espíritus, Señor, Espíritu Santo. Hay espíritus, Señor, que cuando fueron echados fuera de esos cuerpos, se fueron a buscar reposo en algún lugar y no lo hallaron, porque salieron de la persona y fueron atormentados afuera. Oh Señor, escucha, hay espíritus inmundos que están tan reposados en tu vida que se aguantan un servicio porque saben que al salir de un servicio, entonces la persona va a salir igual. Después de oír esta enseñanza, se van a querer sentir igual, pero en el nombre de Jesús se va a despertar el infierno que ha estado cómodo en la vida de muchos. Y levanta tus manos, cierra tus ojos y recibe esta palabra, que en el nombre de Jesús, ese infierno dormido en tu casa, en tu vida, en tus hijos, en tus descendencias, en tu ministerio, en tus finanzas, en el nombre de Jesús, se va fuera por el poder de la palabra. Lo destruyo, lo cancelo, lo rompo por el poder de la palabra y la sangre del Cordero vivo. Que el Espíritu Santo empiece a moverse con poder y fuego a todos los lugares donde se encuentren escuchando este mensaje, porque hay poder en la sangre de Jesús. Y hoy declaro libertad, oh Padre de la vida, en el nombre de Cristo. Colócate tus manos allí en el vientre, allí donde tú sentías que algo extraño estaba ocurriendo. Allí esos demonios tienen que salir en el nombre de Cristo. Empiece a recibir liberación, sí, en el nombre de Cristo. Que vomiten, que escupan, que tosan, que lloren, que su santo Dios de Israel, aún por sus partes íntimas, arrojen aquellas cosas inmundas que estaban allí escondidas en el nombre de Cristo. Tal vez en la orina, en el popó, en el sudor. Oh Santo, aleluya, Padre de la vida, que la atmósfera del Espíritu Santo empiece a removerse, a romper cadenas que están allí dormidas, un infierno que estaba dormido. Oh Padre celestial, ahora mismo todo eso se remueve, se destruye por el poder de la sangre del Cordero, en el nombre de Cristo. Adoro y alabo al cielo, adoro y alabo al Dios de la vida, al Santo Dios de Israel, que tiene su trono en lo alto. Oh Santo, aleluya. Espíritu Santo, despierta, Señor Dios. Todo lo que produce sueños se tiene que ir hoy. Despiértame, despierta a los míos, Espíritu Santo. Despierta en esta casa, Señor, todo lo que estaba dormido, porque es tiempo de despertar. En el nombre de Cristo Jesús, Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Se despierta porque se escucha ese sonido que viene desde el cielo. Oh Santo, aleluya. Porque cuando los ángeles cantan, Señor, demonios huyen en el nombre de Cristo. Ese sonido que viene del cielo trae libertad, trae sanidad, trae restauración, trae liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Adoro al Rey de Gloria, adórale al Padre, adórale al Hijo y adórale al Espíritu Santo, porque ha venido a rescatarte, ha venido a romper ese velo de sueño en el nombre de Cristo Jesús, a que tú vuelvas a colocar tus ojos en lo alto, en la cruz, allí en el reino de los cielos, porque hay poder de Dios que se está derramando para que tú recibas y seas sano, seas libre en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios empiece a ministrar liberación. Oh Santo, aleluya, que se destruyen altares del infierno que han sido allí establecidos para invocar tu nombre, para que tú no te muevas, para que tú te paralices. Se rompen ahora mismo en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Hay liberación aún en nuestros oídos para poder recibir audiblemente la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos del Dios de todo poder esa liberación. Oh Santo, mi alma te alaba, Jehová. Tú eres digno de toda gloria, toda honra, loor, grandeza y poder, de todo señorío. Bienvenido, Santo Espíritu de Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Jehová, porque tú eres la única verdad y la realidad, Señor, por la cual estamos en esta tierra. En el nombre de Cristo, te ruego, Espíritu de Dios, que coloques nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca se borren de allí, Jehová Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre